Lo que ha ocurrido ha sido una muerte masiva de peces y aves que han muerto por unas toxinas que son secretadas al agua por cianobacterias. Dos especies específicamente que se conocen como Arthrospira fusiformis y Anabaenopsis milleri. Estas especies secretan las toxinas mencionadas como un mecanismo de defensa contra sus depredadores, que son los mismos peces o animales que se encuentran suspendidos en la columna de agua, conocidos como zooplancton. Los peces acumulan estas toxinas poco a poco en sus tejidos y luego pasan hacia las aves, porque las aves se alimentan de estos peces y ocasionan una serie de problemas dentro de estos organismos, como por ejemplo la deterioración de los tejidos del hígado, del riñón, de los intestinos, y también existe un efecto a nivel de sistema nervioso. Las bacterias o cianobacterias, más propiamente, han aparecido en la laguna Alalay por una combinación de factores, entre los cuales tenemos unas altas temperaturas que han sido prevalentes en los meses de marzo y continúan ahora en abril. También debido a una alta basicidad del agua, es decir, que el pH es demasiado elevado, así como una salinidad elevada que viene generalmente de las aguas de alcantarillado que ingresan a la laguna, así como también una serie de otros factores como altas cargas de fósforo, de nitrógeno y otros nutrientes que se encuentran ya en los sedimentos y en la columna de agua de la laguna. Bien, lastimosamente no se ha dado con la causal de estos problemas que están ocurriendo en la laguna, y se ha atribuido la muerte masiva de peces y aves a un descenso del oxígeno disuelto en el agua, lo cual no ha ocurrido de verdad. El oxígeno disuelto constantemente disminuye en un ciclo de día a noche, y eso anteriormente no ha causado ningún problema. Aquí en la universidad hemos realizado numerosos trabajos científicos, incluyendo tesis que se han defendido y que se han publicado ya a nivel internacional, donde se ha mostrado que las bajas de la concentración de oxígeno han sido mucho menores que las bajas que se han notado en estas últimas semanas. Y nunca ha existido este problema de muerte masiva de organismos en la laguna. Entonces, realmente la causal son estas cianobacterias y sus toxinas que producen estos efectos detrimentes en la laguna y en el ecosistema en general, y que tienen el potencial de afectar a los seres humanos que viven en contacto con la laguna, incluyendo obviamente a los trabajadores que día a día, sin el equipo y la vestimenta adecuadas, están en contacto con esa agua, la están respirando, la están tocando, inclusive puede que algunas mucosas bucales estén en contacto con esa agua, y existe un potencial de un riesgo también muy alto para que estas personas se infecten y pueda producir los problemas que ha producido en peces y aves. Un conjunto de actividades son las necesarias para poder solucionar este problema. Lo primero que hay que hacer es obviamente evitar completamente el ingreso de nutrientes a la laguna, es decir, aguas de alcantarillado, aguas de desecho, aguas que vengan de fábricas como fábricas de plástico, fábricas de pantalones de jean, por ejemplo, que descargan sus aguas servidas e industriales directo a la laguna. También hay que tratar obviamente las aguas que ingresan por el Abra del río Rocha, que contienen una alta carga de heces fecales, orina y una serie de productos de desecho industriales, ¿no?, que se van acumulando desde la zona de Sacaba. También lo que hay que hacer es una eliminación de toda esa masa de cianobacterias que se ha producido hasta ahora,
y eso se hace a través de procesos de filtración, especialmente con arenas bastante finas que retengan todo el material que producen estas cianobacterias. No se utiliza grava porque la grava no tiene la porosidad adecuada para atrapar a toda esta masa orgánica que producen las bacterias. Muchas de estas bacterias que se produjeron en marzo, probablemente ahora en abril ya están descompuestas y sus toxinas han sido liberadas al agua, lo que significa que el agua también tiene que ser tratada. Es decir, tiene que ser filtrada de la manera adecuada para poder eliminar estas toxinas del agua y que no ocasionen problemas luego, porque se ha visto en ecosistemas de Sudamérica, de Europa, del Asia, etcétera, de que estas toxinas pueden permanecer por mucho tiempo, meses a años, después de que las algas han sido eliminadas de la columna del agua. Entonces es necesario hacer un tratamiento no solamente de la masa producida por estos organismos tóxicos, sino también por el agua que queda después que se hace la eliminación. También se recomienda de que exista un aislamiento mientras perdure esta floración de las cianobacterias, aislar completamente a la laguna, evitar el contacto humano especialmente, y nosotros hemos podido advertir de que existe gente que se baña, que lava su ropa, hay animales que ingresan a la laguna, especialmente perros, hay gente que pasta también vacas y algunas ovejas, especialmente en la parte sur de la laguna. Esto no debe ocurrir por este potencial de riesgo que existe con las cianobacterias. Otra cosa que se recomienda, y lo hemos hecho a la Alcaldía Municipal de Cochabamba, es hacer un test de las aguas potables en pozos que existen alrededor de la laguna, porque a través de la infiltración, a través de los sedimentos, estas toxinas pueden haber llegado a estos pozos y el consumo obviamente de esta agua infectada puede causar serios problemas en la salud de la población cochabambina. Lo que quisiera es que exista un trabajo interinstitucional, de que exista un trabajo también interdisciplinario, donde no solamente actuemos las personas que tenemos que ver con biología, con ingeniería ambiental, sino que podamos actuar también con ingenieros civiles, que podamos actuar también con gente que está inmiscuida en el aspecto de salubridad, salud pública, que son aspectos muy importantes para preservar no solamente el ecosistema, sino todo el entorno y la salud de la misma población cochabambina. También debo agregar de que la Laguna Lalay es un ecosistema muy importante para Cochabamba por una serie de aspectos, entre los que contamos, por ejemplo, de que es uno de los últimos relictos naturales que queda en nuestro valle cochabambino, de un lago que fue mucho más extenso hace unos 20.000 años más o menos en toda el área del valle. También sucede de que la laguna, por procesos de evaporación o evapotranspiración de la vegetación, humidifica la atmósfera de Cochabamba y también atrapa una serie de partículas contaminantes de la atmósfera y actúa entonces como una especie de purificador del aire que respiramos. También, obviamente, muchos de los organismos están constantemente precipitando ciertos compuestos que se encuentran en suspensión en la atmósfera y que son tóxicos a la larga para las personas. Entonces actúa como una especie de purificador de la atmósfera, entre otras numerosas razones por las cuales deberíamos mantener este ecosistema.